Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, webinario organizado por FEDA, la Federación de Mujeres Empresarias y Directivas de Asturias. Desde que comenzara el estado de alarma ya el pasado 13 con fecha 14 de marzo, desde FEDA hemos venido anunciando continuamente todas las informaciones que nos han venido llegando pues, acerca de ERTES y de toda la información que pudiera ser de vuestro interés. Y bueno, pues cualquier duda que haya podido surgir en todos estos días hemos intentado solventarla de la mejor manera posible y esperamos bueno, que os haya servido de ayuda. En este caso vamos a realizar este webinar a cargo de Ángela Elisa Álvarez. Ángela Elisa Álvarez es la vicepresidenta de FEDA, de la Federación, pero además es toda una experta a nivel nacional en ley de segunda oportunidad. Os voy a leer dos datos de su currículum, porque la que tiene que hablar hoy aquí es ella, no me quiero extender en exceso. Es abogada en ejercicio, especializada en el ámbito de derecho mercantil y concursal, con gran incidencia en la ley de segunda oportunidad, como veníamos diciendo. Y además es coordinadora del curso de administración concursal de Thomson Reuters. Ha estado hasta ahora en el despacho Orejas Abogados, despacho especializado en materia concursal desde 1979 y del que hasta ahora era socia, y ahora entra a ser co-founder de lo que se llama Solvi. Os lo explicará ella más en detalle. Y bueno, pues ahora yo creo que os voy a dejar ya con el seminario, que me parece súper interesante, porque vamos a hablar de la mediación por medio de la mediación concursal, que es la mejor vía. Y sobre todo, bueno, hemos decidido hacer este tema, hablar de esto, porque esto queda fuera de todo lo que tenga que ver con los créditos ICO. Y nos preguntamos, ¿y qué pasa? Porque claro, no recoge deudas anteriores. Entonces, pensamos que sería la mejor forma que Ángela, dada su experiencia en la materia, bueno, pues que nos pudiera orientar. Entonces ahora, Ángela, te voy a dar paso a ti. Las preguntas podéis ir haciéndolas en el chat y Ángela las contestarás al final, ¿no? de la charla, o si ves alguna que puedas ir contestando sobre la marcha, pero bueno, que sepáis que en la parte de abajo, de la barra de abajo, extendéis el chat y ahí podéis realizar todas las preguntas que queráis. Sin más, no me quiero extender. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Desear que estéis todos bien de salud y Ángela, adelante. Muchísimas gracias, Begoña. Efectivamente, la idea es esa, pues que conozcan todos los participantes lo que es la mediación concursal como una fórmula para refinanciar toda la situación, no hacer soluciones de que sean paños calientes, sino afrontarla directamente. Os voy a compartir la pantalla porque tenemos una presentación que yo creo que puede ser una buena herramienta para que podamos tener una vía más visual. Bueno, Solvi, os comento 0, que es el proyecto en el que ahora mismo estoy inmersa, del cual la verdad que siento orgullo porque lo que buscamos es aplicar la base tecnológica a los procedimientos de insolvencia, que es aquellos en los que yo me encuentro totalmente especializada, para poder llevarlos a cabo con la máxima eficiencia y calidad. Además, no estamos solo enfocados a procedimientos en Asturias, sino que nuestro objetivo es abarcar a todo el territorio nacional, cosa que ya veníamos haciendo y que de esta forma vamos a poder hacer, como decíamos, de forma más eficiente. Bueno, jaque mate a tu deuda en un solo movimiento. Pues sí, realmente es lo que podemos conseguir. Con un solo movimiento, negociar con todos los bancos a la vez, proveedores, trabajadores, etc.
La ley de segunda oportunidad, pues gran parte de la población la conoce porque, bueno, tiene bastante acogida en medios por el tema del perdón de las deudas. Pero muchísima gente desconoce que además de esta capacidad para, bueno, para conseguir el perdón de las deudas, pues es una herramienta brutal para la refinanciación y para la reestructuración. De hecho, cuando se produzca la transposición de la directiva de segunda oportunidad que viene de Europa, es, bueno, es muy probable que la figura estrella sea la mediación concursal porque es buenísima a la hora de reestructurar deudas. ¿Se puede refinanciar todo de una vez? Pues sí, con el acuerdo extrajudicial de pago se puede. ¿Qué quedaría fuera? Pues tendríamos que dejar fuera los créditos públicos, agencia tributaria, seguridad social, etcétera. Así que se nos quedarían a un lado. Pero obviamente poder sentar a una mesa de negociación a todos los bancos a la vez, en el caso de empresas, pues poder sentar a trabajadores, a proveedores y buscar soluciones globales y equilibradas para todos, obviamente es un instituto muy fuerte, muy potente. Además, ¿qué podemos afectar? Bueno, pues los créditos con garantía real, las hipotecas, las prendas, etcétera, se ven parcialmente afectadas. También podemos llegar a afectarlas y veremos a continuación cómo. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la deuda pública? Como decíamos, queda fuera del procedimiento, pero siempre es recomendable, antes de comenzar con esta mediación concursal, es recomendable solicitar un aplazamiento o un fraccionamiento, aplazamiento y fraccionamiento con anterioridad. No es necesario que nos lo concedan. Incluso puede que ya se nos haya caído porque nos han concedido uno, hemos incumplido y ya no podemos pedirlo. No pasa nada, lo que necesitamos es haberlo solicitado, es recomendable, ¿vale? ¿Qué es la mediación concursal? Pues es un procedimiento que se desarrolla fuera del juzgado, es extrajudicial, pero el juzgado sí que tiene conocimiento de su existencia. Se le hace una comunicación informándole del inicio de las negociaciones. ¿Por qué? Porque de esta forma el juzgado lo que hace es emitir un decreto teniendo por entendido que efectivamente se han iniciado esas negociaciones, de forma que podamos paralizar las ejecuciones que tengamos en otros juzgados. Imaginemos que tenemos pues un préstamo que nos han ejecutado porque no hemos podido pagarlo y al final no hemos llegado a ningún acuerdo con el banco y el banco nos tiene ejecutado y nos está embargando. Bueno, pues para favorecer esa negociación, lo que podemos utilizar es ese decreto para paralizar esa ejecución, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de la mediación concursal? Pues lograr un acuerdo conjunto, un acuerdo extrajudicial de pagos y sobre todo evitar la situación de insolvencia, que puede ser actual o inminente. Vamos a estar en situación de insolvencia actual cuando ya no podamos hacer frente a nuestras obligaciones. Como decíamos, pues si yo ya tengo ejecuciones, obviamente mi insolvencia es actual, pero pensemos que la insolvencia también puede ser inminente. Si yo sé que tengo una serie de créditos que no voy a poder atender, unas obligaciones que yo no voy a poder atender. Si yo hoy tengo bueno, pues la intuición, los datos de que dentro de un mes voy a tener serias dificultades para pagar la seguridad social de los trabajadores, ahí mi insolvencia no será actual, pero será inminente. ¿Qué requisitos, quiénes pueden acogerse a la mediación concursal? Pues vais a ver que los requisitos son muchísimo menores, son ínfimos al lado de los requisitos que nos solicitan para acceder a otras ayudas, a las líneas ICO. Aquí, por ejemplo, como veremos en ICOs, nos piden que seamos solventes o que por lo menos lo fuéramos hasta la llegada del COVID. Con lo cual, bueno, parece que acceder a los mecanismos de reestructuración de deuda mediante la ley de segunda oportunidad son mucho más sencillos. ¿Qué requisitos? Que el pasivo sea inferior a 5 millones de euros. Hombre, con 5 millones de euros ya ayudamos a mucha gente a refinanciar, que bueno, para personas físicas ya es una buena cantidad. En personas jurídicas los requisitos son un poquito más amplios en el sentido de que necesitamos tener menos de 50 acreedores, menos de 5 millones de euros de pasivo y menos de 5 millones de activo, a priori, ¿vale? Si tuviéramos algo más de 5 millones, pues habría que echar un ojo, ver
realmente cómo está esa deuda y cómo se computa. Además de estos requisitos, hay uno que es que no podemos tener antecedentes penales contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la hacienda pública, seguridad social, derechos de los trabajadores. Si no tenemos este tipo de antecedentes penales, ya tenemos gran parte del camino andado. 5 millones de euros y no tener este tipo de antecedentes penales. Parecen unos requisitos aceptables. ¿Cómo se inicia la mediación concursal? Como decíamos, es extrajudicial, no va al juzgado, solamente se le pone en conocimiento al juzgado de que existe, pero no se tramita ante el juez. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recabar toda la documentación necesaria, elaborar el expediente, estudiarlo todo muy bien, porque obviamente si no se hace una labor previa de estudio muy importante, luego pueden surgir cosas que no teníamos controladas. Y todo ello se lleva a un formulario normalizado en el que se solicita el nombramiento de un mediador concursal. El objetivo principal que tiene ese formulario es dejar claro qué tengo y qué debo. Básicamente, activos y pasivos. ¿Ante quién presentamos esa solicitud? Bueno, pues aquí dependemos. Si somos persona física no empresaria, es decir, particulares, iremos a notaría. Si somos persona física empresaria o somos persona jurídica, ya vamos a registro mercantil o cámara de comercio. Pero ojo, porque el concepto de persona física empresaria, el concepto de empresaria es muy amplio, es amplísimo, hasta el punto de que una persona que nunca haya sido empresaria, pero que haya avalado a una sociedad, imaginemos una persona que avala a la sociedad de un familiar y recaen sobre ella los avales de forma que deviene insolvente. Pues esa persona puede acudir a la Cámara de Comercio. No va a poder ir al registro mercantil por cuestiones procesales, pero sí a la Cámara de Comercio. Es decir, el concepto de persona física empresaria es muy amplio. ¿Cómo sigue el procedimiento? Pues esa notaría o ese registro mercantil o la Cámara de Comercio, lo primero que hacen es intentar nombrar un mediador concursal. Y aunque parezca, bueno, que es sencillo, porque es una lista del Ministerio de Justicia de la cual se saca un nombre, no siempre es fácil, porque los aranceles lo que cobran es muy poquito y entonces, bueno, ahí hay también una labor de saber intentar que ese mediador acepte. Si el mediador acepta, pues entonces podemos iniciar ese intento de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos. Pero es básico, si no hay mediador, no hay mediación. Entonces, ¿qué es lo que hace el mediador una vez acepta? Pues esta persona lo primero que hace es comprobar la documentación. Dispone de 10 días para analizar todo lo que hemos presentado y convoca a los acreedores. Si el deudor es persona física no empresaria, o sea, si ha ido a una notaría, tenemos 30 días desde la convocatoria para hacer esa reunión con los acreedores. Es decir, son plazos muy cortitos. Una refinanciación de este tipo, por medio de mediación concursal, la podemos tener en cuestión de mes y medio, podemos tener solucionado todo el problema y volver a empezar. Si el deudor es persona física empresaria o sociedad, ya disponemos de 2 meses para realizar la mediación, ¿de acuerdo? La reunión con los acreedores. El objetivo de la reunión es muy sencillito, es que procedan a votar la propuesta que realicemos. Pueden adherirse o pueden oponerse, son las dos posturas que pueden llevar a cabo. Es decir, sentar a todos los acreedores, bancos, proveedores, trabajadores, sentarlos a todos en una mesa e intentar alcanzar un acuerdo. Se les hace una propuesta y la votan a favor o en contra. También pueden votar telemáticamente durante los 10 días anteriores a la reunión si, si no quieren acudir a la reunión, que es lo normal, que no vaya nadie y que todas las negociaciones se hagan en esos 10 días antes mediante correos electrónicos. ¿Y qué hace la ley? Que aquellos que no participen activamente, que no se quieran sentar, ya sea para decir que sí o que no, o todo lo contrario, se les castiga. ¿Se les castiga cómo? Si no alcanzamos un acuerdo y ese deudor tiene que presentar concurso de acreedores, el crédito se le subordina.
Es decir, van a ser los últimos de la cadena en cobrar algo de la liquidación que se produjera en el concurso. Consejo, si podemos hoy ser deudores y mañana ser acreedores en otro procedimiento, siempre participar, tomarnos las reuniones en serio, tomarnos la mediación concursal en serio, porque si no, nuestro crédito se subordina. ¿Qué podemos conseguir? ¿En qué puede consistir la propuesta de plan de pagos y viabilidad? Pues básicamente puede consistir en esperas por un plazo no superior a 10 años, es decir, ampliar todos los plazos que teníamos lo podemos llegar a poner hasta en 120 meses. Quitas, nos podemos evitar el pago de parte de la deuda. Cesión de bienes o derechos a los acreedores en pago o para pago, pues si tenemos vamos a poner el caso de que tuviéramos una segunda vivienda que estuviera sobrehipotecada y que ahora en lugar de ser un activo es un lastre porque ya no vale lo que valía y no puedo hacer frente a la hipoteca que tiene, pues podemos proponer el cederla en pago, el dársela al banco y que nada tengo, nada debo. En caso de empresas también existen otros mecanismos, conversión de deuda en acciones o participaciones de la sociedad deudora, y en un sinfín de instrumentos financieros que siempre, en cualquier caso, tienen que tener un rango, un vencimiento o características distintas de la deuda original. Hay muchas cositas que se pueden hacer, tanto a nivel de empresa como a nivel de persona física, autónomos, empresariales, de todo tipo. Vamos con un ejemplo práctico. Pensemos en que tenemos una deuda inicial de 80.000 euros en varios préstamos a corto plazo, pues 10.000 por aquí, 15.000 por aquí, unas tarjetas, un tal, todo sin garantía real y que cuando nos damos cuenta, pues resulta que estamos pagando más de 2.000 euros mensuales en cuotas. Esto, de verdad, que aunque pueda parecer 2.000 euros, puedas decir, buah, pero es que en préstamos hay muchísima gente, o sea, no os podéis imaginar la cantidad de gente porque las financieras han dedicado a hacer unas campañas publicitarias súper agresivas para que contratemos, para que cada vez que íbamos a un centro comercial, lo primero que nos encontrábamos era un comercial ofreciéndonos una tarjeta. Por lo tanto, hay mucha gente que se encuentra en esta situación. La propuesta que ofrecemos, pues, y esta es una propuesta bastante conservadora, ¿vale? Espera 10 años, es decir, 120 pagos mensuales y una quita del 35%. Pagar menos de lo que yo debía inicialmente. El resultado son pagos mensuales de 433,33 euros. Imaginaros, nos quitamos más de 1.500 euros. Obviamente, para una familia, esta situación es un antes y un después. Y para un autónomo o una pyme, también, porque es muy potente. Y ya digo, el 35% no es pedir que nos quiten el 35%, no es decir, uy, qué exagerado. No, no, hemos aprobado acuerdos con un 65% y me diréis, hombre, ¿y cómo puede ser que acepten dejar de cobrar el 65% de la deuda? Pues porque yo, deudor, me comprometo a hacer esos pagos que sí los puedo asumir. Ahora, si nos vamos al concurso de acreedores, no vais a ver un duro, porque no hay nada que liquidar, porque ¿qué vais a liquidar mi vehículo? ¿Vais a sacar más de lo que yo estoy dispuesto a pagar? No, eso está claro que no es viable. Vamos a los puntos críticos del procedimiento de mediación concursal, ¿vale? Porque en esto los abogados somos como los médicos, o sea, no puedes pedir que un oftalmólogo te opere del corazón, o no debes, por lo menos. Entonces, obviamente, siempre hay que intentar acudir, ya no digo a Solvi, pero siempre acudir a un profesional que sea especialista en esta materia, ¿vale? No, yo, por ejemplo, soy una absoluta ignorante del derecho penal, pero de la misma forma un penalista no es el profesional más adecuado para que asesore en este tipo de procedimientos. ¿Qué puntos críticos tenemos? El primero y básico, encontrar interlocutores válidos entre los acreedores. Es muy difícil hacer llegar la propuesta a la persona adecuada. Aunque parezca que es sencillo, no es sencillo. Luego hay que realizar planes de viabilidad ajustados a la realidad, porque
tenemos que acreditar bien los gastos que tenemos para que el acreedor cuando lo lea se crea esa propuesta, vea que realmente es beneficiosa para su crédito y que lo sitúa en una condición mejor que yendo al concurso. Y tampoco podemos hacer lo contrario, que es sobrevalorar nuestra capacidad de pago. Tenemos que tener en cuenta que la vida está hecha de imprevistos y esos posibles imprevistos pueden deshacer todo el trabajo que hayamos conseguido con una mediación concursal y nos ha pasado. Es decir, si una familia cree que puede pagar 500, tiene que ofrecer 300, porque mañana va a venir una avería del vehículo y no la van a poder afrontar. O va a venir un problema médico y no lo van a poder afrontar. Entonces, siempre no sobrevalorar esa capacidad de pago. Y lo más importante también, tenemos que incluir en el procedimiento a todos los acreedores afectados, a todos. No nos podemos olvidar, si lo que queremos es llegar a un acuerdo, no podemos olvidar a acreedores porque luego tendremos un acuerdo a medias, con lo cual será un paño caliente y no una solución global, que es lo que pretendemos, que es refinanciar toda la deuda en un solo movimiento. ¿Los ratios de adhesión necesarios? Pues vamos a necesitar que nos acepte la propuesta el 60%. Si vamos a centrarnos en lo que son las medidas de quitas y esperas, que son las más habituales. El 60% de espera, si las esperas son de menos de 5 años y las quitas si son inferiores al 25% o menos. Y vamos a necesitar el 75%, que vote a favor del 75% si las esperas son de más de 5 años y las quitas superiores al 25%. Pero ya digo, aunque podáis pensar, bueno, es que estos porcentajes me tiene que aprobar un número importante de mis acreedores o un pasivo importante de mis acreedores, bien hecho se puede conseguir. Sí que es cierto que todavía hay acreedores que son completamente reticentes a participar de estos procedimientos, pero que sabemos que cuando vayan viendo cómo se les subordina el crédito, van a acabar cayendo por su propio peso. Y la realidad es que actualmente en el escenario actual se van a facilitar más este tipo de procedimientos. No nos cabe duda de que el camino es hacia que sea más fácil. ¿A quién afecta la propuesta? Pues a los créditos sin garantías reales, que vienen siendo pues las pólizas de crédito que no estén garantizadas con hipotecas, prendas, etcétera. Todo lo que son préstamos personales, tarjetas de crédito, ya decía, o sea. Y luego hay una parte de los créditos con garantía real, que los créditos con garantía real pues son las hipotecas y las prendas, vamos, de andar por casa, esto, hipotecas y prendas, ¿vale? Hay una parte que sí se va a ver afectada. Para determinar, y esto no es sencillo, o sea, para determinar si se encuentra afectada, tendremos que ver si el bien está sobrehipotecado. Si el bien está sobrehipotecado, se va a ver afectada. Se va a ver afectada en la parte que exceda del valor del bien, más un 10% del valor de ese bien que lo garantiza. Vamos a ver un ejemplo práctico y lo entenderemos mejor. Y luego, si no se encuentra sobrehipotecada, se va a ver como máximo afectada en un 10% del valor que lo garantiza. ¿En qué supuestos vamos a poder llevar bien al acreedor hipotecario a esta mediación? Pues si tenemos un bien que vale más el collar que el perro, si la hipoteca pendiente es superior al valor, ahí vamos a poder arrastrarlos. Imaginemos, hipoteca pendiente, 120.000 euros. Valor de la vivienda, 100.000. ¿Qué pasa? Que la hipoteca es superior al valor de la vivienda. En aquello en lo que sea superior, esos 20.000 euros, se va a ver afectada. Y luego se ve afectada también en un 10% del valor de la vivienda. Entonces, los 20.000 que tenemos de la hipoteca, de lo que excede la hipoteca, más los 10.000 del valor de la vivienda, vamos a poder arrastrarlo en 30.000 euros. Las quitas que aprobemos van a arrastrar a la hipoteca aplicando también quitas y esperas a esos 30.000 euros. Como veis, no es una materia especialmente sencilla y hay que conocerla muy bien y ir con
con cuidado para poder aprovechar al máximo todo lo que ofrece la ley. ¿Se puede hacer algo más con las hipotecas? Porque nos preguntaban, alguna de las personas que se han inscrito nos preguntaba por las hipotecas. Pues sí, hay algunos casos en los que además podemos aplicar el código de buenas prácticas. Sobre todo en temas de viviendas habituales hipotecadas es muy interesante porque podemos lograr, por ejemplo, la carencia en la amortización de capital durante 5 años, que nos dejen pagando solo Euribor más 0,25. Imaginaros que ahora eso es la nada. Tenemos un caso en el que aplicamos este código de buenas prácticas. En ese caso lo aplicamos a la vez que la exoneración de deudas. Se le quitaron todas las deudas de los préstamos personales, todo lo que había avalado a una sociedad limitada, y respecto a la vivienda habitual por su situación precaria en ese momento, esta familia pasó a pagar 6 euros al mes de hipoteca durante 5 años. Se, se esfumaron 150.000 euros de deuda y quedaron pagando de hipoteca solo 6 euros al mes, lo cual obviamente pues es un cambio drástico y es empezar a dormir 8 horas del tirón porque no dormían por las noches, obviamente, con todo lo que tenían encima. ¿Qué pasa si no se alcanza el acuerdo? Pues que tendremos que evaluar si se mantiene la situación de insolvencia. Si se mantiene, vamos a tener que solicitar el concurso de acreedores. Por ejemplo, en el caso de una empresa, tenemos que presentarlo si el patrimonio neto se sitúa por debajo del 50% del capital social. Ahí había una obligación previa, es decir, no es que tengamos que presentar el concurso porque hayamos presentado la mediación, sino porque es que ya estábamos abocados al concurso, ¿vale? Si desaparece por cualesquiera razones la causa de insolvencia, no hay por qué presentar. ¿Cuáles son las consecuencias de tener que presentar concurso de acreedores? Pues que si es persona física y se cumplen los requisitos, se le perdonan las deudas tras liquidar ciertos bienes. No todos, porque hay bienes que no hay por qué liquidar si se cumplen ciertas reglas. Y se accede a lo que se llama el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, es decir, el perdón de las deudas. Si es persona jurídica, pues tras la liquidación, si procede la liquidación, claro, se extingue. Digo si procede porque puede darse el caso de que no tenga ningún bien y ni siquiera haya que pasar por liquidación concursal, ¿vale? Pero quiero dejaros claro que la mediación no es que nos lleve a presentar concurso, sino que es que ya teníamos una obligación de presentar concurso previamente. Y al hilo de ver un poco el tema de las financiaciones, porque se ha vendido las líneas ICO un poco como la tabla de salvación de toda, bueno, de autónomos, de pymes, y tenemos que ver que, bueno, que la confianza en las líneas ICO ha sido muy fuerte porque tenemos el Real Decreto de 17 de marzo, tenemos una resolución del 25 de marzo, tenemos otra resolución del 10 de abril de 2020, pero tenemos que tener en cuenta que las líneas ICO no estaban hechas para todo el mundo, porque uno de los criterios es que en la CIRBE, en la Central de Información de Riesgos de Banco de España, no tuviéramos morosidad al momento, al 31 de diciembre de 2019, con lo cual hay muchas empresas que, bueno, que tenían dificultades, que venían sobreviviendo como una supervivencia de aquella manera, pero que pensaban, bueno, pues que la cosa iba a mejorar y que se les ahoga porque no se les da acceso al ICO, no se les otorga liquidez y por lo tanto no pueden acceder a líneas ICO. En estos casos, la mediación concursal ya no es que sea una posibilidad, es que es la única solución. Y entendemos que no todo el mundo está conociendo las virtudes de este procedimiento de acuerdo extrajudicial de pagos y bueno, ese era el motivo por el que queríamos contar con vosotros y con vosotras y poder compartir esta institución preconcursal que consideramos muy valiosa. Queremos daros las gracias por participar y si queréis enviarnos alguna consulta, os dejamos aquí
nuestro email, también cómo podéis seguirnos en redes y para que mantengamos el contacto.